¿Sabías que el Mundial de Clubes estuvo a punto de desaparecer? Lo que hoy parece obvio, antes en el pasado no lo era, porque durante décadas este torneo solamente fue un sueño, uno lleno de fracasos, traiciones y guerra. Pero para entender toda esta historia nos tenemos que remontar al año 1930. Uruguay organizaba la primera Copa del Mundo de selecciones. Por fin los mejores países del planeta compiten en un mismo torneo. Pero apenas terminar, una pregunta empieza a flotar. ¿Y si hiciéramos lo mismo, pero en vez de selecciones con clubes? Y es que era una idea tan atractiva como imposible. En 1930 los viajes internacionales eran una odisea, incluso las selecciones llegaban exhaustas tras semanas en barco, y como si fuera poco, la Segunda Guerra Mundial paralizó todo. Durante años, el fútbol internacional dejó de existir, la pelota quedó silenciada por las bombas, y no fue hasta 1950, con el regreso de la Copa del Mundo en Brasil, que esa chispa volvió a prenderse. Y fue justo después del famoso maracanazo cuando el país entero estaba devastado tras perder la final ante Uruguay. Fue entonces cuando la Confederación Brasileña de Deporte hizo algo audaz, rescatar una vieja idea olvidada, y así nació la Copa Río, un torneo que prometía reunir a los mejores clubes de Europa y América, algo nunca antes visto, pero como suele pasar en el fútbol, la teoría era una cosa y la práctica era otra. Inicialmente se planeaba invitar a 16 equipos, pero la logística, los altos costos y la desconfianza de los clubes europeos obligaron a reducirlo a solo 8 participantes. Y ahí es donde comenzó el primer gran problema. Muchos gigantes dijeron que no, el Tottenham rechazó venir, el Milan fue reemplazado por la Juventus, el campeón sueco Malmö no vino, su lugar lo tomó el Estrella Roja de Belgrado, lo que debía ser un torneo de élite terminó con parches. A pesar de todo se jugó y el Palmeiras derrotó a la Juventus en la final, desatando la euforia. Palmeiras campeón mundial de clubes, decían los diarios. Pero fuera de Brasil la reacción fue tibia. Un torneo mundial sin el campeón inglés, sin españoles y sin el aval de la FIFA. La respuesta internacional fue clara: esto no cuenta. Y aún así, en 1952 se siguió organizando. Esta vez el encargado sería el Fluminense. Mismo formato, menor interés y ganaron la Copa venciendo al Corinthians. De nuevo se gritó campeón mundial, pero esta vez ni los brasileños se lo creyeron del todo. Y es que en 1953 este sueño se acabó por romperse. La edición fue cancelada, no había dinero ni había interés, así que se canceló este mundial. Y en este momento el fútbol de clubes global entró en su etapa más confusa. Una década de torneos amistosos, de carteles exagerados, de gloria local pero irrelevancia internacional. La FIFA mientras tanto ni apareció, nunca le interesó este experimento. Para ellos los clubes eran secundarios, su foco seguía las selecciones. Pero en Europa la historia era otra. El fútbol crecía en estructura, en rivalidad y en ambición. En 1955 el diario francés L'Équipe propuso algo revolucionario, un torneo para todos los campeones de cada país, y así fue como nació la Copa de Campeones de Europa, lo que conocemos a día de hoy como la Champions League. Y es que desde el primer partido todo fue distinto, el torneo tuvo reglas claras, formato serio y un nivel altísimo. El Real Madrid se convirtió en su primer rey, no hacía falta convencer a nadie de que era el mejor del continente, lo era, punto. Hasta que finalmente en 1960 la Conmebol crea la Copa Libertadores, por fin Sudamérica podría tener un campeón oficial. En menos de 5 años el fútbol mundial había cambiado para siempre. Los títulos que antes se inventaban ahora se ganaban con reglas, los torneos que antes se improvisaban ahora se construían con lógica, y por primera vez Europa y Sudamérica podían hablar el mismo idioma, el del mérito. Y entonces, como si todo hubiese sido un prólogo, volvió la gran pregunta, pero esta vez con cierto sentido: ¿qué pasaría si el mejor de Europa se enfrentase al mejor de América? Y es que la respuesta no fue ni una reunión entre federaciones, fue una auténtica batalla, y de esta forma nacería la Copa Intercontinental, un torneo oficial creado por la UEFA y la Conmebol que enfrentaba al campeón europeo contra el campeón sudamericano en un formato de ida y vuelta. Y es que la primera edición de este torneo fue en 1960. Se enfrentaban dos equipos legendarios, el Real Madrid de Di Stéfano y el Peñarol de Spencer. En el partido de ida, que fue en Uruguay, acabó 0-0, pero en el Santiago Bernabéu el Real Madrid aplastó 5-1. El primer título intercontinental sería para Europa. Pero si alguien se pensó que esto sería algo constante, se equivocaba, porque al año siguiente Peñarol volvió y se vengó. Le ganó al Benfica y se coronó campeón. Entonces llegó el Santos de Pelé, y es que lo que hizo en la Intercontinental de 1962 fue historia pura. Derrotó al Benfica con 3 goles de Pelé en Portugal, una exhibición de fútbol brasileño en su máxima expresión, y al año siguiente repitieron la hazaña ante el Milan, en una final tan intensa que tuvo que definirse en un tercer partido. Durante esos primeros años, la Intercontinental fue algo más que un torneo, era el único lugar donde los continentes se cruzaban, pero también un campo minado, porque con cada edición la violencia subía. En 1969, Estudiantes enfrentó a Milán en una final que terminó en escándalo. Hubo fracturas, patadas sin pelota, agresiones brutales, se hablaba más de los golpes que del fútbol, y eso empezó a alejar a los europeos. En 1971 el Ajax no quiso viajar y fue el Panathinaikos. En el 73 el Ajax volvió a rechazar la invitación. En el 74 el Valle lo bajó y lo reemplazó el Atlético de Madrid. Y en 1975 no se disputó ni el torneo. La Intercontinental, que debía ser
el clima de fútbol de clubes se estaba convirtiendo en una carga. Entre calendario apretado y riesgo físico, los equipos europeos empezaron a ignorarla. Algunos directamente la despreciaban, pero para Sudamérica era todo. Era orgullo, honor, revancha. Era la única forma de poder enfrentarse a los europeos. A pesar de todo este inconveniente, hubo momentos épicos. En 1976, el Bayern al final aceptó y venció al Cruzeiro. En el 77, el Borussia Mönchengladbach reemplazó al Liverpool. En el 79, el Nottingham Forest dijo no y su lugar lo ocupó el Malmö. Y entonces, cuando justo se empezaba a pagar, apareció un protagonista totalmente inesperado, Toyota. Y es que un acuerdo comercial con la empresa Toyota llevó el torneo a Tokio, con un formato distinto, partido único, cancha neutral y un premio jugoso. El objetivo era claro: darle orden, espectáculo y una cara moderna al torneo. Y funcionó. El nuevo escenario trajo estabilidad. Los europeos al menos ya no tenían excusa logística. A partir de ahí, casi todos los campeones volvieron a participar. Flamengo destrozó a Liverpool en 1981 con una actuación magistral de Zico. Peñarol venció al Aston Villa. El Nacional de Montevideo ganó en el 88 y el Milan de Sacchi brilló con fuerza en el 89. Cada año, el partido en Tokio se volvía una cita imperdible para los fanáticos. Pero a pesar del glamour, el torneo seguía teniendo problemas. Era exclusivo, solo participaban 2 equipos, no había espacio para los gigantes de otros continentes. Y es que este vacío cada vez era más difícil de ignorar, porque el fútbol por aquel entonces no solamente era Europa y América. África producía talentos, Asia crecía en inversión y en Norteamérica empezaron a profesionalizar sus ligas. El mundo pedía un cambio, un torneo de clubes verdaderamente global. Y fue entonces con el cambio de milenio que la FIFA decidió intervenir. En el año 2000 nació el primer Mundial de Clubes. Esta primera edición fue un experimento ambicioso. Por primera vez, clubes de todos los continentes se enfrentarían en un mismo torneo. 8 equipos, una sola sede y un título inédito. La FIFA lo organizó en Brasil. Los participantes incluían a gigantes como el Real Madrid, el Manchester United, el Vasco de Gama o el Corinthians. Pero también estaba el Necaxa de México, el Raja Casablanca de Marruecos, el Sunderland de Australia y el Al Nassr de Arabia Saudí. Por fin el mundo entero tenía sitio en esta mesa. Y es que el torneo fue intenso, caótico y sorpresivo. El Real Madrid no llegó a la final. El Necaxa le empató al Manchester y lo llevó a penales. Vasco y Corinthians, los dos clubes brasileños, llegaron al partido decisivo. En un Maracaná completo, Corinthians se coronó campeón mundial tras una infartante tanda de penalti. Pero el éxito deportivo no se tradujo en impacto global. Fuera de Brasil, el torneo pasó desapercibido. Y para colmo, el proyecto se estancó. La edición del 2001 fue cancelada por problemas financieros. El sueño del Mundial de Clubes parecía otra vez derrumbarse. Durante los años siguientes se volvió al viejo formato de la Intercontinental, una solución temporal que mantenía el duelo Europa-Sudamérica, pero que ignoraba el resto del planeta. Finalmente, en 2005, la FIFA logró su objetivo. Nació el nuevo Mundial de Clubes, con un formato renovado y más justo. 7 equipos, cada uno campeón de su confederación, más el anfitrión, y esta vez el torneo llegó para quedarse. Ese año Sao Paulo derrotó al Liverpool en la final y se convirtió en el primer campeón del nuevo formato. En 2006, el Internacional de Porto Alegre venció al Barcelona, y es que tras este título, muchos pensaban que Sudamérica mantendría su dominio, pero el Milan llegó en 2007 y arrasó con Boca Juniors, 4-2 en una final que marcó el inicio del contraataque europeo. Al año siguiente, en 2008, el Manchester United venció a la Liga de Quito, y en 2009, el Barcelona de Guardiola y Messi derrotó a Estudiantes en un partido épico. Los de La Plata estuvieron a un minuto de la gloria, pero Pedro empató al final, y Messi definió con el pecho de la prórroga. Europa ya no perdonaba. En 2010 ocurrió algo insólito. El Mazembe de la República Democrática del Congo venció al Internacional de Porto Alegre y se convirtió en el primer club africano en alcanzar la final. Perdió ante el Inter de Milán, pero quedó como símbolo de que otros continentes también podían soñar. Sin embargo, la diferencia se volvió brutal en 2011. El Santos de Neymar, Ganso y compañía llegó confiado a Japón, pero el Barcelona de Xavi, Iniesta y Messi les dio una lección de fútbol. 4-0. La superioridad europea ya no era debatible, era una realidad. Pero en 2012 Sudamérica respondió. El Corinthians le ganó al Chelsea 1-0 con gol de Guerrero y más de 40.000 torcedores viajaron a Japón para presenciar el milagro. Fue el último grito sudamericano en el torneo. Desde entonces todo fue costa arriba. En 2013 el Atlético Mineiro de Ronaldinho fue eliminado por el Raja Casablanca. En 2014 el Real Madrid venció a San Lorenzo. En 2015 el Barcelona de Messi, Suárez y Neymar aplastó a River Plate. En todos estos años el patrón era claro. Solo 2 equipos llegaban a la final y siempre Europa contra Sudamérica. Y lo peor de todo es que siempre Europa ganaba. El Mundial de Clubes se había convertido en una especie de desigualdad en el fútbol. Y es que el dominio europeo siguió sin freno. El Bayern de Múnich conquistó el Mundial en 2020. El Chelsea lo hizo en 2021. En 2022 el Real Madrid hizo lo propio contra el Al Hilal. Y en 2023 el Manchester City cerró el ciclo derrotando al Fluminense. Cada año el campeón europeo se llevaba la copa. Parecía inevitable, pero lo que muchos no sabían es que ese título de Manchester City sería el último bajo este formato. La FIFA sorprendió a todo el mundo anunciando el nuevo Mundial de Clubes. Y es que no era cualquier torneo, porque se enfrentaban 32 equipos con un formato similar a la de la Copa del Mundo de Selecciones. Un cambio que transformaría todo. Se jugaría cada 4 años. En el mes de junio la primera sede sería Estados Unidos. También cambió la escala del negocio. El campeón ya no ganará 5 millones de dólares. El nuevo campeón del Supermundial podrá ganar hasta 125 millones, más que la Champions, más que en cualquier otro torneo de clubes. Y para mantener el espíritu de competencia
conferencia anual, la FIFA anunció el regreso de la Copa Intercontinental, ahora como un duelo único entre el campeón de Europa y el de América del Sur, como si todo volviera al origen. Después de casi un siglo de fracaso, boicots, guerras, torneo improvisado y sueños rotos, el Mundial de Clubes llegó a su punto más alto. Lo que alguna vez fue una idea utópica, ahora es una realidad colosal. No solo un torneo, sino el mayor espectáculo de clubes del planeta.